Quisiéramos preguntarles a los padres si en esta mañana sus hijos están con ustedes. Amén, ¿verdad? Vamos a pedirles que si algunos quieren ir al baño, acompáñenlo, ¿verdad? Porque las escaleras están peligrosas, puede caerse o algo puede pasar y queremos estar seguros. Nunca exageramos cuando se trata de cuidar a nuestros niños. Tenemos un estudio especial en esta tarde que se aplica 100% a nosotros, que se aplica a la iglesia remanente. Tenemos la lectura bíblica, quisiéramos repasarla para que quede impregnado lo que el Señor Jesús dejó. De toda la Biblia encontramos aquí que esto podíamos llamarlo las epístolas de Jesús a las iglesias, porque fueron dictadas exclusivamente a ello. Cuando lo estudiamos, quedamos sorprendidos por varias razones. Una, que este mensaje puede tener 4 aplicaciones cada una de estas iglesias. La aplicación a la iglesia determinada, la cual fue dirigida por el apóstol Juan primeramente. La aplicación al tiempo de la historia de la iglesia cristiana en los 2000 años. La aplicación a alguna iglesia en particular que tenga las mismas características de esta iglesia, de esta ciudad, y también, por supuesto, una aplicación personal. Así que mientras tengamos el estudio en esta mañana, vamos a tratar de pensar, si bien las aplicaciones primeras que mencionamos, la aplicación que pueda tener a nuestra vida espiritual. Que vamos a repasar la lectura bíblica. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, yo soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable, el pobre y ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta iglesia en particular, el Señor Jesús no tiene ningún halago que hacerle. Todos son reproches. No le dice que bien te has estado, has seguido en la palabra, conserva lo que tienes, sino que es puro reproche. Sabes que tú estás mal. Estás mal por las siguientes razones. A mí me llama la atención el hecho de que cada mensaje fue aplicado de una forma segura, 100% aplicable en la historia. Y esto lo que me hace pensar es que el Señor tiene el control de la historia. Él controla la historia de este mundo y sabemos muy bien, dado que este mensaje es dado a la última iglesia, a la iglesia final a la última de las 7, que correspondería a nuestros días y la cual debemos de prestar una singular atención para poder sacar provecho para nuestras vidas espirituales. Este mensaje adquiere importancia al considerarlo porque se aplica a la iglesia de estos tiempos. Esta ciudad se encontraba 40 millas al sur de Filadelfia, la iglesia anterior, y también 10 millas al este de Éfeso, la primera iglesia. O sea, el orden de las cartas fue dado de una manera geográfica consecutiva.
primero hacia el norte, después es decir un poquito adentro, y al final de cuentas la última iglesia y la primera iglesia quedaban únicamente a 100 millas una de la otra. Fundada por Antíoco II en el año 266, que vivió en el año 261 al 246 después de Cristo. Y en honor a su esposa Laodice, la que al final lo envenenó. Había algunas otras ciudades con el mismo nombre, seguramente porque fueron fundadas en honor a su esposa. Parece que ya una ciudad rica, situada en una zona agrícola importante, famosa por su riqueza. Contaba con una banca impresionante. Fíjense bien cómo vamos a empezar a mencionar algunas cosas importantes que tenía esta ciudad, para ver por qué creía ella que era tan suficiente propia. Después, un comercio controlado por judíos, 7,500 sin contar a las mujeres y los niños, al ser escrita esta carta. Tan rica era la ciudad que rehusaron ayuda imperial en el terremoto del año 60 después de Cristo. O sea, era suficiente. Se sentían suficientes aún en las catástrofes. La dependencia propia era tan rara que hizo de esa ciudad un lugar famoso. Al Jesús mencionar el orgullo y la suficiencia propia, fue bien comprendido por los miembros de la iglesia de ese lugar. Contaban con fábricas de hilado y tejido, fabricaban telas de lana como terciopelo de color negro. Fíjense, ya hemos mencionado dos cosas que tenían: la banca y la industria del hilado y tejido. El pueblo de Laodicea estaba acostumbrado a ver a los ciudadanos oficiales romanos usando túnicas blancas. O sea, el blanco era exclusivo para los oficiales romanos. Sería porque es difícil, ¿verdad?, que los demás la mantuvieran blanca como ellos. Pero únicamente la gente importante, los oficiales romanos, usaban las túnicas blancas. Jesús les invita a comprar vestiduras blancas. Para los romanos, usar vestiduras blancas era símbolo de victoria, y para los cristianos era un símbolo de pureza, de carácter imputado por la justicia de Cristo. Y sigue siendo para nosotros, ¿verdad? ¿Y quién no quisiera comprar esas vestiduras blancas? Y si el Señor Jesús le está diciendo que necesitan vestiduras, es porque necesitamos las vestiduras blancas. Tenían un templo dedicado a Carú y al dios Asclepios, el dios de la medicina, la falsificación del Mesías, el gran médico, uno de los 200 templos en el mundo griego y romano en el cual se le veneraba. O sea, el dios usaba esos términos que son aplicables únicamente a Cristo, ¿verdad? El gran Dios, el gran médico. Y era adorado en más de 200 templos en todo el imperio romano. Había otra cosa importante que hacía esta ciudad famosa. Contaban con fabricantes de un ungüento para la vista, conocida como colirio, vendido en todas partes del mundo conocido. O sea, algo especial para la vista, para los problemas de la vista, ellos lo tenían y lo comerciaban. Jesús, el gran médico, recomienda a los ciegos laodicenses que compren el colirio especial que Él les otorga. Aquí vemos, hay otro asunto que necesitamos nosotros, ese colirio, que vamos a explicar un poquito más adelante a qué se refiere este colirio tan especial. Esta ciudad también contaba con nacimiento de aguas frías, tibias y calientes, especialmente de aguas tibias. Y aún el agua fría que ellos recibían de los manantiales tenían que ser llevada por un acueducto hasta la ciudad de Laodicea. Y en el transcurso, esta agua pasaba de ser fría a ser tibia. Y el agua tibia, pues, no tiene mucho atractivo, ¿verdad? O la calentamos para hacer un té, o la enfriamos para refrescarnos. Pero el agua tibia, lo único que produce es ¿qué? Náuseas, ¿verdad? Ganas de vomitar. Y esa ciudad, cuando el Señor Jesús le menciona esto, ellos comprenden perfectamente. El agua contenía grandes cantidades minerales que le daban al tomar el agua un efecto nauseabundo. Comprensible resultado el mensaje de Jesús a los cristianos al decirles que por ser tibios los vomitaría de su boca. Pero ahí dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Quiere decir que aún era tiempo de que ellos reaccionaran, de que ellos sintieran de que algo andaba mal en su vida y había que cambiarlo.
porque si no, muy pronto serían vomitados de la boca del Señor. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Muestra el espíritu arrogante de esa iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos aquí en esta ciudad? No necesitamos dinero, no necesitamos agua, no necesitamos colirios, no necesitamos la industria, la banca y la industria era próspera y no necesitamos nada. Me pregunto, mis hermanos, en esta mañana, ¿no estaremos nosotros en la misma condición diciendo no necesitamos nada? Tenemos el espíritu de profecía, ¿verdad? Observamos las profecías y vemos que el Señor nos ha designado como pueblo remanente. No es algo que la cual podemos orgullecernos. ¿Quién puede venir a enseñarnos algo? ¿Puede venir de alguna otra religión decirnos estos están equivocados? No. ¿Por qué? Porque tenemos la plena seguridad, como el apóstol Pablo, de saber en quién hemos creído. No necesitamos nada. Y así pensaban los Laodicea. Entonces, ¿qué era lo que les hacía falta a ellos? De tal manera que el Señor les dio esta amonestación. Tenían un lugar de recreo para los sanos físicamente y un lugar de tratamiento para los enfermos. Pues tenían un maravilloso hospital, tenían medicamentos, tenían riquezas, tenían esparcimiento, no necesitaban nada. Como iglesia, mis hermanos, nosotros no necesitamos nada. El Señor nos está diciendo, al igual que a la iglesia, a la Odisea, que sí nos falta algo, que sí necesitamos algo y que debemos de buscarlo. Tiene un estadio que tardaron 12 años en construirse, una arena de 300 metros de escenario. Yo no sé cuándo he estado en un escenario, en algún evento, y que tenga 300 metros de escenario. 3 teatros. Al menos uno de ellos tenía asientos de mármol pulidos con patas de león. Nos imaginamos y pensamos en el trono de Salomón, ¿verdad? Que tenía estas características. El gimnasio, una obra de arte con pórticos y baños y cuartos de lectura. Pero yo he ido al gimnasio y me encuentro, pues sí, me encuentro sauna, me encuentro pesas, me encuentro hasta una alberca, pero un lugar para ponerse a leer. Ahí tenían hasta eso, tenían un lugar para ponerse a leer únicamente, un lugar de esparcimiento, o sea, como quien dice, una biblioteca también. El agua fría era traída en un acueducto, ¿verdad? Como mencionamos ya. La iglesia de esos tiempos, la iglesia local a la cual fue escrita esta carta, establecida por algunos de los ayudantes de Pablo. En Hechos 19:10 dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y eso estaba en Asia. Y el que está diciendo que toda Asia había escuchado la palabra del Señor. Y lo de la Odisea habían escuchado ya acerca del Señor Jesús. Tal parece que Pablo nunca estuvo en la Odisea. Dice en Colosenses 2:1, quiero que sepan que gran lucha tengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no conocen personalmente. Es que el apóstol Pablo le escribía por la fama, por lo que ellos habían dado a conocer acerca de sí mismo. Pablo le escribe una carta a la Odisea en Colosenses 14, 13 al 16. Dice, a mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y de Hierápolis. Y los santos Lucas, al querido médico, y Demas. Y sigue diciendo, saluden a los hermanos que están en la Odisea, que también a Ninfas y a la iglesia que se reúnen en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también a la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Así que el apóstol Pablo dirigió una carta a la Odisea. No sabemos qué es lo que le dijo porque no la conocemos, pero cuánto les hubiera gustado saber lo que Pablo les dijo a esta iglesia, de qué forma lo reprendió, qué consejos le dio. Qué lástima, pero sabemos que en el mensaje están los consejos que nosotros necesitamos para hacer una iglesia no tibia, una iglesia que pueda obrar. El sitio en donde estuvo la ciudad está desierto, sin ruinas,
porque estas fueron usadas para construir otras villas en las cercanías. O sea, la ciudad desapareció, era únicamente ruinas. La Odisea, Laos quiere decir gente, que quiere decir juicio justo. Y comprende en la historia del año 1844 a la segunda venida de Jesús. De 1844 porque es la fecha en que empezó el juicio investigador, que esto da para un tema especial, ¿verdad? La iglesia de la Odisea y el juicio investigador. La última de las 7 iglesias corresponde a la última iglesia militante antes del retorno de Jesús. En introducción, Jesús le dice el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Este es uno de los 250 nombres en los cuales se identifica a Jesús en las Sagradas Escrituras. Es la única palabra traducida en muchos idiomas con el mismo sonido. Amén significa lo último, en la última presentación de Jesús para su pueblo. Es que si quieren hablar ruso, digan amén. Si queremos hablar inglés, digamos amén. Si quieren hablar español, amén. Es que hablamos muchos idiomas nosotros, ¿verdad? El mismo sonido de amén es en todos los idiomas, porque es el testigo fiel, ¿verdad? El principio de la creación de Dios. Ahora que hay tanto teorías de la evolución, aquí hay uno que dice, yo soy el principio de la creación. El verdadero, el fiel. Esto equivale en griego lo que es el amén en el hebreo, ¿verdad? Jesús es el verdadero. En Juan 3:11 dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero que ustedes no aceptan nuestro testimonio. O sea, Jesús es el testigo fiel, es el que puede decirnos las cosas como son, es el que conoce nuestra vida. Yo conozco tus obras, le dice a todas las iglesias. Jesús conoce lo que nosotros padecemos, Jesús conoce lo que nosotros necesitamos, Jesús conoce en qué estamos fallando nosotros. Jesús se presenta como el principio de la creación de Dios, el origen de la creación de Dios, el principio legislador de la creación de Dios. Y hay quienes todavía se atreven a decir que Jesús no es el creador, que Jesús es el primer ser creado, pero que no es el creador. Pero Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús no puede ser el creador solamente de la vida, sino también el que puede crear vida espiritual en el hombre. ¿Verdad? Si estamos decaídos, si estamos muertos espiritualmente, Jesús puede venir y levantarnos de esa condición en que podemos encontrarnos. Esta presentación es apropiada porque el mundo está lleno de conceptos de evolución, ¿verdad? Y precisamente los conceptos de evolución empiezan en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la teoría de Darwin. La iglesia de la Odisea no se menciona ningún encomio, no hay nada bueno que tengas. A pesar de que tú dices que tienes todo y que no necesitas nada, no hay nada que tú tengas bueno, porque no eres rico, eres pobre, cuitado, miserable, desnudo, no tienes nada ante mí. El pecado fue no ser frío ni caliente. O sea, estar tibio, ese es pecado. Estoy seguro que muchos de nosotros cuando estamos en la mañana por levantarnos y estamos agradables, tibios, no nos queremos levantar, no nos queremos mover, ¿verdad? Si tuviéramos frío, pues no podríamos seguir ahí. Si estuviéramos calientes, nos daría calor y nos levantáramos, pero estamos tibios. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a su iglesia, ¿saben qué? Que están tibios ustedes. Tienen que cambiar. Sería preferible que estuvieras fríos. No es que quiera que seamos fríos, pero que es preferible la frialdad a la tibieza. Porque cuando estamos tibios no deseamos nada. Dios prefiere que seamos fríos y no tibios, o sea que es preferible el paganismo a la indiferencia cuando nos comprometemos en un término medio. No necesitamos nada. Ahí estamos a la mitad. O sea, tenemos un pie aquí y otro más allá. Una mezcla de cristianismo y mundanismo como el que enfrenta la iglesia en nuestros días. Cuando yo leí este comentario, yo dije, puse a pensar, ¿será cierto esto que está sucediendo en nuestras iglesias? Bueno, por lo menos aquí en la de San Bernardino no creo. Tal vez alguna otra, que se pueda aplicar más directamente a la Odisea. Pero sí nos tiene que hacer pensar.
¿Qué tan afuera estamos de la iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado del Señor Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que se asemejan al mundo? ¿Deseamos hacer las cosas como el Señor quiere? El testigo fiel nos dice: yo conozco tus obras. Conmigo no pueden estar simulando. Conmigo no pueden decir una cosa y hacer otra cosa. Yo conozco tus obras. Y yo te aconsejo que cambies. Si fuésemos fríos, nos percataríamos de la necesidad de calor. El frío mencionado es un frío congelante que no permite un movimiento de vida. Yo no sé cuántos habrán tenido frío. ¿Alguien ha tenido frío algún día? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que desean? ¿Una cobija? ¿Qué más? Un tecito, ¿verdad? Calientito. Algo que nos caliente, que nos acobije, ¿verdad? Nosotros, si estamos tibios, pues no necesitamos nada. El Señor nos dice que dejemos ese estado tibio. ¿Verdad? Que no vayamos a lo frío porque es terrible el frío, pero que busquemos el calor espiritual que solo Cristo puede darnos. ¿La enfermedad cuál era? Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: yo soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres ¿qué? Infeliz, miserable, el pobre, ciego, desnudo, eres tú. Son palabras duras que el Señor dirige a su iglesia. Este es el diagnóstico del Señor Jesús. Tibieza en un celo espiritual. O sea, ¿qué nos atrae? ¿Qué se nos presenta a nosotros que, digamos, necesitamos esto? ¿Cómo nos comportamos ante lo que ofrece la iglesia? ¿Cómo reaccionamos, verdad? El diagnóstico es que aún existe vida en ella. Hay vida en nosotros, si no nos estuviéramos en esta mañana aquí, ¿verdad? Hay vida en cada uno de nosotros. El mal es que hemos dejado de ser calientes. O sea, hemos dejado nuestro primer amor. Y se nos invita a eso, a recobrar ese calor espiritual que cada uno de nosotros necesita. Y nos incluimos también nosotros. Necesitamos un calor espiritual especial. Una enfermedad que afectó al Israel antiguo era la misma. En Isaías 1, 4 al 6 vemos: hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos de corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo Israel y se han vuelto atrás. ¿Para qué recibiste más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todos en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible lo que le dijo al pueblo de Israel. Nosotros necesitamos todo eso. Estamos maltrechos, estamos heridos, tenemos llagas que necesitan ser curadas. El único que puede curarlas es nuestro Señor Jesús. Pero para eso necesitamos buscar la curación. Para eso debemos de acercarnos a Él. Jeremías 8, 21 y 22 dice: por la herida de mi pueblo estoy herido, estoy de luto, el terror se apoderó de mí. Nada queda bálsamo en Galaad, no queda ahí médico alguno. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Hermanos, aquí está la solución. Parece un punto negativo, pero que esta pregunta que nos está diciendo es todo lo contrario, ¿verdad? Si es pregunta, aunque está formulada en forma negativa, no queda bálsamo en Galaad, ¿qué podemos decir? Sí hay bálsamo en Galaad. Sí hay la receta para el pueblo de Dios. Sí hay la receta para que el pueblo vuelva a ser de una temperatura caliente espiritual. No queda ahí médico alguno. Sí hay un médico. Un médico suficiente para transformar nuestras vidas. Un médico suficiente para transformar nuestra vida espiritual. Un médico suficiente que nos llama a que reconozcamos nuestra condición de cuitado, pobre, desnudo. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Y podemos decir: ha llegado el momento.
Tenemos que restaurar esa salud al pueblo de nuestro Dios, al pueblo de Israel moderno, al pueblo de la Odisea, a la iglesia adventista del séptimo día de San Bernardino. Si hace falta quitar nuestra tibieza, tenemos la solución. Tenemos al gran médico con el aceite especial del Espíritu Santo para transformar nuestra iglesia. Jeremías 30, 12 y 13. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. ¿Verdad? Si llegamos a este pensamiento, nos tendremos que dirigir allá donde se encuentra el remedio para nosotros, que es el gran médico, nuestro Señor Jesús. La declaración del testigo fiel, ¿verdad? Él es lo que le declara a nosotros. Él no se equivoca ni exagera. Si Él dice que tenemos esa condición, es porque tenemos esa condición. El remedio tenemos que aplicarlo rápidamente, porque está próximo a vomitarnos de su boca. La enfermedad que tenemos está próxima a hacerse incurable. Este mensaje de alarma está escrito en Joel 2:1. Toque la trompeta de Sión, den la voz de alarma a mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. ¿Será cierto eso, mis hermanos? ¿Será cierto que debemos dar una voz fuerte? ¿Será cierto que el día del Señor está próximo a las puertas? El fuerte pregón es por la condición. O sea, dada la condición que nos encontramos, tiene que ser un fuerte pregón, de tal manera que nos despierte. Pero necesitamos algo que nos despierte. Recuerdo cuando estaba en la iglesia de Sacramento, una vez llego a la iglesia el miércoles y veo la iglesia llena. Y lo primero que se me ocurrió decir a los hermanos cuando empezamos el mensaje es: hermanos, ¿tembló? Y un hermano me volteó, me vio raro. Dice: ¿por qué, dice pastor, si tembló? Le digo: porque la iglesia está llena. ¿Qué necesitamos nosotros para despertar? ¿Un temblor como nuestros hermanos de Ecuador? ¿Un temblor como el que sucedió en Japón? ¿Qué necesitamos nosotros para darnos la condición que tenemos en nuestras vidas? El Señor quiere que nosotros apliquemos los remedios a nuestro ser. No hay nada que ofenda tanto a Dios. Fíjense bien esta cita, hermanos, una cita muy importante. No hay nada que ofenda a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más esperado, el más incurable. Pero no dice robar, no dice cualquiera de los 10 mandamientos, mentir, no dice cualquier otro mandamiento. Está diciendo que el orgullo, la suficiencia propia, el decir que no necesitamos nada, eso es el pecado que ofende más a Dios y es el más incurable. O sea, hay que aplicar el remedio que el Señor nos da. La desilusión más grande es que pensemos que estamos bien sin estarlo. Estamos bien, no necesito nada. Esa es la condición. Por lo tanto, es una obra difícil el que el Señor aplique el remedio en nuestras vidas. No es suficiente el diagnóstico ni saber el peligro que corremos, ¿verdad? Hay que aplicar la medicina. Difícilmente se puede curar un enfermo que no reconoce su enfermedad, y menos si no se aplica el remedio. Jesús vino a salvar pecadores, pero tienen que reconocer la necesidad de Él. Él quiere que salgamos de nuestro estado tibio, pero Él quiere que nosotros reconozcamos esa necesidad por el hecho de estar tibios. Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual. Y a menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Tenemos que salir de esa tibieza, ¿verdad? Dice en el Review Herald: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual,
una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionado con el revivimiento del Espíritu. El revivimiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. O sea, necesitamos un revivimiento, necesitamos renacer espiritualmente, sentir como sentimos el primer día que nos entregamos al Señor. Pero tenemos que hacer una reforma en nuestra vida de tal manera que vaya de acuerdo con lo que el revivimiento nos indica. Podemos tener revivimiento sin reforma, pero no sirve. Podemos tener reforma sin revivimiento, pero no sirve. Es necesario que estas dos cosas vayan mezclados para poder tener un efecto en nuestra vida espiritual. Propenden a orar menos y a tener menos fe, como los discípulos. Corremos el riesgo de perder de vista cuando dependemos de Dios. ¿Me están apurando los hermanos o ya quieren que termine? Yo conozco tus obras. En la estima de los rabinos era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo y así se separaban de sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Existen todavía los mismos peligros al aumentar la actividad. Si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. O sea, no es el hecho de estar nosotros activos 100%, sino es el por qué lo hacemos. Queremos terminar la obra. Queremos que el Señor tome posesión de nosotros. Queremos que Él derrame su Santo Espíritu. Propenden a orar menos y al tener menos fe, como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuando dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. O sea, las obras no nos salvan, ¿verdad? Es el Señor Jesús el que nos salva. Aquí está el consejo. El consejo que nos da el testigo fiel. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. Esto es lo que necesitamos. Ironía al que no necesita nada, decirle que su propia condición es paupérrima. Asunto de vida o muerte, aplicar el remedio. De mí compres. Jesús es el que es el suplidor. Y no con moneda actual, ¿verdad? Sino con humildad y arrepentimiento. ¿Verdad? Eso es lo que nos va a proporcionar. Vamos a ver qué es el oro que el Señor quiere que compremos. La fe y el amor son el oro puro, o las verdades riquezas con que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren. Compremos el oro afinado en el fuego, vestiduras blancas y colirio. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se ha refinado hasta su máxima pureza, y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ser? Fe y amor. Las vestiduras blancas es la pureza del carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es, a la verdad, una vestidura de tejido celestial que no puede comprarse, únicamente de Cristo, para una vida de obediencia voluntaria. Aquí tenemos la vestidura que necesitamos. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo, y para reconocer el pecado bajo su cualquier disfraz. El colirio divino impartirá claridad del entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él nos puede dar el colirio, nos puede dar la vestimenta, nos puede dar el oro que necesitamos para nuestras vidas. Hay una invitación a comprar. Yo te amonesto que de mí compres. Nos busquemos en el Señor Jesús lo que necesitamos para salir de nuestra condición de tibieza. Él es la única fuente, pero hay que reconocer, Señor, yo necesito de ti.
Yo necesito que des los remedios que me sacarán de la condición en la que me encuentro en la actualidad. Jesús te invita a la fuente de vida. Jesús te invita a que dejes de ser tibio y vuelvas a ser caliente para la honra y gloria suya. Que el Señor nos bendiga.